presidente pues habló del regreso del servicio de trenes de pasajeros. El gobierno va a buscar regresar los trenes de pasajeros a nuestro país. Y será la infraestructura ferroviaria más importante. Que recorrerá ciudades de México como Querétaro, León, Guadalajara en 38 minutos. Los trenes de pasajeros, un tema popular cuando hablamos del ferrocarril en México. Recientemente, con el proyecto del Tren Maya y otros rumores sobre más trenes de pasajeros, se ha reavivado la esperanza de tenerlos de vuelta. Sin embargo, los proyectos actuales no han sido los únicos que han buscado regresar con estos trenes de pasajeros. El día de hoy hablaremos de uno de estos trenes que buscaron regresar con la magia de llevar pasajeros en México y su triste final. Como ya es bien sabido, tras la privatización de los ferrocarriles en México, sus locomotoras, carros e infraestructura fueron asignados a distintas concesionarias como Ferromex, la extinta Transportación Ferroviaria Mexicana y Ferrosur. Pero también hubo equipo rodante que pasó a otras manos en la iniciativa privada. Iniciando el nuevo milenio, es decir, en los años 2000, era muy reciente la desaparición del servicio de pasajeros y ahora la iniciativa privada buscaba en este tipo de servicios apostar más por la parte turística y no tanto como un medio de transporte. Así, surgieron varios proyectos en nuestro país como mantener el Chepe, el más reconocido hasta nuestros días, el Tequila Express o incluso empresas internacionales lo intentaron como fue el caso del lujoso American Orient Express, historia que ya contamos en un video anterior por si no lo has visto. En esta época vimos la llegada de una empresa llamada Ferrovías Mexicanas, una iniciativa privada que buscaba crear trenes turísticos para recorridos dentro de México. Su gran obra sería el llamado Expreso de la Independencia. Ferrovías Mexicanas adquirió cerca de 12 coches de pasajeros de distintos modelos que pertenecieron a los Ferrocarriles Nacionales de México y se renombraron y adaptaron para formar un interesante tren de pasajeros. Entre estos coches se encontraban dos panorámicos, destacando el famoso 108, un coche observatorio con cúpula que en Ferrocarriles Nacionales de México fue el llamado Expreso de Barrancas del Cobre. El Corregidora era un coche kinky que en los Ferrocarriles Nacionales de México era clase primera especial como el que ves en pantalla. Sin embargo, para el Expreso de la Independencia fue remodelado para convertirlo en un coche comedor. También destacamos el coche Miguel Hidalgo, un pullman que en nacionales era un exclusivo coche de la gerencia general que perteneció al Chesapeake and Ohio Railway de Estados Unidos. También el coche Querétaro, San Luis Potosí y otros más que fueron adquiridos y renombrados con las siglas FVM. Según una nota de aquellos años del periódico La Jornada, para ser más precisos, el domingo 15 de septiembre del año 2002, el Expreso de la Independencia inició operaciones en aquel mes. Aquí se señalaba que operaba en recorridos de 5 días por los lugares más destacados de la Ruta de la Independencia, como Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y San Miguel de Allende, ofreciendo también una experiencia completa con hospedajes y recorridos por el costo de solamente $1,200, clasificándolo aquí como un tren de lujo. Este tren habría sido operado por la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, o TFM como lo conocemos más popularmente, pues estos recorridos se daban en sus vías. Inclusive, este tren llegó a pisar territorio Ferromex para llegar a parte de los destinos que anunciaban, como Aguascalientes. Obviamente, si nunca llegaste a escuchar de este tren, pues no es difícil deducir que estos recorridos fueron un total fracaso, pues se tiene pocos recuerdos de este tren en esta fase turística, pero se sabe que era el tren insignia de la empresa Ferrovías Mexicanas, utilizando este para eventos privados en industrias, estaciones y en algunos recorridos. Una anécdota que vale la pena detallar es la de aquellos ferroaficionados de la época que viajaron a la Convención Nacional de Ferroaficionados y Ferromodelistas en el año 2004.
Esta convención, que se hace año con año para los amantes del ferrocarril, ha tenido momentos donde se ha podido vivir la experiencia de viajar en tren o conocer patios de maniobras, y en este año 2004 tuvieron la oportunidad, nada más y nada menos, de viajar en el Expreso de la Independencia. Hay que reconocer el esfuerzo de personas como Juan Viladrosa para todo esto, además de Alan Daza, pues tuvieron la oportunidad de inmortalizar este servicio de pasajeros y traernos el material audiovisual tan valioso que vemos en pantalla. El propio Alan Daza tiene en su canal de YouTube un video muy valioso e interesante del recorrido del tren. Si quieres verlo, te lo dejo en la descripción de este video, pues se los digo, vale completamente la pena. Otra de las anécdotas descritas que rodean al Expreso de la Independencia fue que este servicio fue uno de los últimos que vio la famosa estación del tren de Buenavista en la Ciudad de México después de su época de gloria, entre el año 2002 y 2007. En el último suspiro de Buenavista y probablemente el último recorrido que vieron aquellos andenes. Posterior a aquellos años, el proyecto del Expreso de la Independencia como tren turístico se vino abajo debido a que nunca tuvo una ruta fija ni promoción alguna, por lo que este tren permanecía la mayor parte del tiempo en San Luis Potosí. En 2009, con motivo del Bicentenario de la Independencia a celebrarse en 2010, se planeaba utilizar este tren como insignia de la fecha. Incluso se llegó a decir que este tren transportaría al mismísimo presidente de la República para un recorrido. Nada más como un dato extra, no hay que confundir esto con la llegada del recorrido del tren bicentenario de KCCM, pues hay que recordar que a pesar de que TFM operaba el Expreso de la Independencia, este era propiedad de Ferrovías Mexicanas. Sin embargo, desde el 2009 la empresa Ferrovías Mexicanas decidió abandonar 7 de los coches que quedaban operativos del Expreso de la Independencia para siempre en una vía sin uso en plena ciudad de San Luis Potosí, a las afueras del patio, sobre la avenida El Arenal, una antigua vía de industrias. La avenida El Arenal de San Luis Potosí vio por años cómo se deterioraban los coches de lo que fue un intento de tren de lujo. Ni Ferrovías Mexicanas ni nadie se preocupó por los coches de pasajeros que quedaron a la intemperie, víctimas de la delincuencia organizada que fue acabando con ellos poco a poco. Este tren terminó siendo un refugio para migrantes. Algunos le daban el valor que mucha gente no veía en ellos y trataban de cuidar lo poco que quedaba de estos coches, tal como pudimos llegar a verlo en algunos reportajes. Sí, estos están llenos de historias, todos estos vagones están llenos de historias porque han recorrido toda la República Mexicana. Pero a pesar de esto, un trágico día en 2015, en una pelea de pandillas inmigrantes, terminó en un grave incendio que acabó prácticamente con los coches de pasajeros, dejando solo el exterior reconocible. De hecho, las imágenes de Google Maps nos dejan ver dos cosas. Uno, los efectos de este incendio, y como segundo, que posterior a él, removieron los coches observatorio y del domo panorámico. Estos fueron retirados por algún tipo de vehículo, pues para estas fechas KCCM ya había dejado esta vía completamente muerta y ya sin conexión a sus patios de maniobras. Para el año siguiente, 2016, y con un proyecto de modernizar la avenida Arenal, fueron retirados los 5 coches de pasajeros restantes, desapareciendo por completo sin dejar rastro alguno. Leí que alguna persona comentaba que una revista de Estados Unidos anunciaba que fueron puestos a la venta, aunque sinceramente, si les doy mi opinión, por las condiciones en las que se veían, podría asegurar que estos coches terminaron siendo chatarra. En 2019, un ferroaficionado compartiría estas valiosas imágenes, donde aseguraba que en esta industria de aceros, ubicada en la calle Eje 122 de la zona industrial de San Luis Potosí, aparecieron los 2 coches más recordados del Expreso de la Independencia, el coche observatorio y el coche 108 con su cúpula. Y digo aparecieron porque si revisamos las imágenes de Google Maps Street View, podemos observar que apenas a inicios de 2019 estos coches no estaban en este lugar. Lo que lleva a preguntarnos, ¿dónde estuvieron esos 4 años en de 2015 y 2019? Pues no lo sabemos eventualmente, y es raro que los hayan removido tiempo antes de la avenida Arenal, específicamente esos 2. Seguramente a alguien los compró, pero ¿quién? ¿A quién? ¿Y para qué? A día de hoy ya hay una barda que impide ver estos coches desde la calle, pero desde la vista satelital podemos observar que siguen ahí y no han sido restaurados ni nada en apariencia, simplemente están ahí. Esperemos que sea cuestión de algún coleccionista o algo así. Y si creen que toda esta historia tiene un ligero toque de rareza e intriga, bueno, quiero contarles dónde fue localizado otro de los coches del Expreso de la Independencia, y esta sí
va a ser difícil de creer. A aproximadamente 150 kilómetros de San Luis Potosí se encuentra Mineral de Pozos, en Guanajuato. En uno de sus caminos, particularmente en la subida al llamado Cerro Pelón, se encuentra esto. Un lote en medio de la nada lleno de coches de pasajeros. La mayoría se trata de coches que fueron utilizados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ¿saben qué? Entre todos ellos destaca este, por su color tan particular, un coche que efectivamente formó parte del Expreso de la Independencia. ¿Cómo lo identificamos? Por la bandera en el costado. ¿Qué harán aquí estos coches? En medio de la nada, sobre un cerro y en total abandono. El sitio, pues aparentemente es una propiedad privada y hasta el día de hoy los coches se mantienen en ese lugar. Es curioso porque en uno de los reportajes donde se entrevistaba a los migrantes que cuidaban el tren en San Luis Potosí, decía que se iban a llevar los coches a Guanajuato porque uno de los presidentes de ese estado tenía mucho interés en obtener estos coches de pasajeros y curiosamente fueron traídos al lugar más o menos entre el año 2016 y 2017, así que por ahí podemos ir sacando cuentas. Estos vagones ya están vendidos, ya se van para Guanajuato. Ah, estos ya no son de San Luis. Estos ya no son de San Luis, ya no van a San Luis. Regresando a San Luis Potosí, en 2022, en un predio de la colonia Lomas, en San Luis Potosí, en la avenida Sierra Vista, aparentemente una zona exclusiva, apareció otro coche de pasajeros. Buscando entre los videos del Expreso de la Independencia, un usuario comentaba de la aparición de este coche en este predio que ahora es un restaurante creado a base de contenedores llamado Containerland. Y sí, tal como se afirmaba, me di a la tarea de verificar y efectivamente en el coche aún se puede distinguir la leyenda Expreso de la Independencia. Sin embargo, y como habrás podido notar, este coche no es de los que se encontraba en la avenida Arenal. Pero indagando un poco en las redes sociales de Containerland, nos podemos dar cuenta que este coche de pasajeros fue adaptado para ser un restaurante por dentro. Así que para los amantes de este tipo de experiencias, pues ahí está este lugar en San Luis Potosí donde pueden comer dentro de uno de los coches del Expreso de la Independencia. La verdadera pregunta es, ¿dónde han estado estos coches de pasajeros y por qué aparecen de la nada en lugares lejanos a las vías? Existe muy poca información sobre el paradero de los coches y ojalá que este video llegue a personas que puedan tener mucha más información, pues al menos a mí me resulta de gran interés y veo como un gran enigma trenes como este de los que se tiene tan poca información y que han sido muy valiosos para la historia del ferrocarril en México. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video sobre el Expreso de la Independencia. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte. Yo soy Seba Rocha y nos vemos hasta la próxima.